La verdad incómoda de la IA. 3 puzzles que van a cambiar tu trabajo, te guste o no. Sin tanto rollo y con mucho marketing. Todo mundo anda diciendo que la IA te va a reemplazar o que te va a convertir en un superhumano. Pero la verdad es que en este punto es muchísimo más incómoda. La IA sí va a cambiar tu trabajo, solo que no a todos por igual y no siempre para bien y no como te cuentan en TikTok. Hoy con Richard vamos a hablar de los 3 puzzles o las 3 piezas que están definiendo tu futuro profesional y cómo no quedarte atrás. Bienvenidos a Marketing 101, el podcast donde mezclamos negocios, estrategia, creatividad y la cruda realidad del trabajo moderno. Porque para crecer hoy necesitas más que herramientas, necesitas mentalidad. Recuerda que aquí hablamos con creatividad rebelde, con propósito humano. ¡Mi hermano! ¿Cómo estás? ¡Qué perra entrada, hermano! No, ya, te dije que no quiero una de esas. Cuando quieras ¿Qué tal, escribo. ¿Qué tal? Sí. Hoy, amigos, mi querido hermano, vamos a romper mitos de la inteligencia artificial. Vamos a hablar que no es ni magia, ni es tu enemigo, pero sí es una fuerza que te puede empujar, elevar o dejarte fuera de la jugada si no entiendes lo que está pasando. Sí, estoy de acuerdo. Así que saquemos la cabeza de la arena como tal gato, porque este episodio te va a incomodar un poquito, pero también te va a despertar. Ya sabes, aquí sin tanto rollo y con mucho marketing. Antes de arrancar, te recuerdo que te suscribas a este canal. De verdad nos ayudas muchísimo dándole clic a esa campanita, ese botón de suscripción, a que este proyecto que siga creciendo. Háganle caso a Richard. Así que vamos a empezar. Sale mi queridísimo Richard. Claro, dime. Con lo que se llama el puzzle del upgrade selectivo. Te lo voy a explicar. Sale mi Richard. Quiero que te vayas preguntando y me digas, déjenles presumo mi grinchtaza. Gracias, man. ¿Por qué crees que la IA está potenciando a ciertas personas o dándole más ventajas y herramientas a ciertas personas y apagando a otras personas? ¿En qué momento la tecnología básicamente se vuelve una actualización, un upgrade para algunos? ¿Y cuándo para otras personas se vuelve una muleta? En pocas palabras, ¿la IA te está haciendo mejor o solo te está evidenciando lo que nunca pudiste aprender? Así que, hermano, te vuelvo a repetir. ¿Por qué crees que la IA a algunos les está haciendo bien y a otros no tan bien? Fíjate que yo creo que hay varias cosas. Yo creo que uno, la resistencia natural ¿al cambio? Al cambio, sí, al cambio tecnológico. Esa es la primera. O sea, es menos resistencias, más acceso. Yo creo que tiene que ver mucho con la actitud de exploración. O sea, de decir, vamos a analizar. Nunca lo he dicho de manera coloquial, nunca he jugado esto, quiero jugarlo para ver qué pasa, ¿no? Yo creo que ahí hay un diferenciador, ¿eh? O sea, de entrada es quien tenga más versatilidad o quien tenga más apertura a lo nuevo tecnológicamente hablando, ya lleva una ventaja porque lleva el primer paso de conocer la herramienta. Ese sería el punto número 1. El punto número 2, yo creo que tiene que ver con la dinámica. Ahí sí tiene que ver con cualidades cognitivas de entender cómo funciona. Yo este semestre pasado, bueno, no semestre porque eran módulos, creo que hace como 3 meses, di por primera vez una clase de creatividad o de desarrollo creativo con inteligencia artificial. Y algo que explicaba y que yo creo que va muy de la mano de la pregunta que estás haciendo es una cosa que yo creo que puede ayudar a gente no experta en tecnología, entender que la inteligencia artificial es una interfase. No es necesariamente un programa, que sí lo es, pero yo creo que quien lo entienda como interfase es regularmente quien lo va a poder potenciar, porque yo creo que quienes entendieron usar la herramienta o se familiarizaron rápidamente con la herramienta, que fíjate que ahorita me está acordando que el otro día estaba comentando con alguien que yo creo que algo que obliga a ChatGPT, particularmente ChatGPT, que es la que yo más he utilizado. No, y que es la más común, o sea, es la que tiene mayor participación de mercado hasta donde tengo entendido. Yo no sé de eso, pero por ejemplo, ahorita que lo comentas. La más normal, la más descargada hasta donde, insisto, al menos en el área donde vivimos, creo que es la principal, o sea, insisto, la más común porque todavía no está tan definido el quién nicho se va a llevar el premio, ¿verdad? Claro, la participación de mercado. Pero sí es como el referente, al menos la mayoría de la gente ya ubica ChatGPT. Todavía más el nombre de la inteligencia artificial como tal que de las otras. Fíjate, ahorita que estoy diciendo eso, por ejemplo,
A mí Gemini, no me termina de convencer, la siento como plastilina, bolitas unidos. Y OpenSeek, no recuerdo, que era la ballenita. En comparación me daba flojera. Se llama Grok, me parece. Grok, no lo he utilizado. Yo tampoco. Pero... Esa es de las que no he utilizado. Pero yo creo que un factor clave es, yo creo que va a tener acceso. Fíjate cómo estamos hablando de 3 cosas, acceso, experimentación y desarrollo aplicado de la tecnología. O sea, son 3 fases las que determinan la pregunta que me estás haciendo. O sea, es para quién va a ayudar y para quién va a ser un lastre. Yo creo que una cualidad para el acceso es tu capacidad lingüística. O sea, es decir, una persona con elocuencia, una persona que lee, una persona que habla, etc., va a tener facilidad porque la interfase se diseñó para el uso oral. Y yo sí lo he notado mucho en el juego de cuando estás trabajando con ChatGPT, de que sí depende mucho la manera en que... Como lo hables, ¿no? Sí, totalmente. Como lo nutres. Exacto. Entonces yo creo que eso sería un diferenciador. Es ¿para quién puede ser una gran ayuda? Para personas elocuentes. Ese sería un punto. Personas elocuentes o que su oficio o profesión tenga alguna referencia directa. Regularmente van a tender a ser puestos ejecutivos, no tanto del ámbito operativo. Sin embargo, en el ámbito operativo, quien tenga elocuencia le puede sacar muchísimo provecho. Sí. ¿Qué opinas, haciendo el paréntesis sobre ello? ¿Tú crees que realmente está evidenciando las cosas que la gente no hemos podido aprender? Ahorita que decías el tema del lenguaje, esto a mí me recuerda mucho cuando a mí me tocaba estar al frente de grupos dando clase de inglés. De hecho, pues John aquí no me va a dejar mentir. Yo recuerdo comentarles varias veces a varios estudiantes porque me decían, profe, es que ¿por qué me cuesta tanto aprender inglés? Que estamos hablando de lenguaje, insisto, claro. Lenguaje y aprendizaje. Claro. O sea, no importa que sea de inteligencia artificial o de otra cosa, o adquirir un idioma. Sí, claro. Yo les decía, qué interesante. Hay un problema que yo veía y creo que lo encuentro aquí también, que es ¿cómo esperas aprender un idioma, sale diferente al que tú tienes, cuando el tuyo no lo hablas, dominas? Exacto, lo hablas totalmente mal, o sea, lo escribes mal, lo entiendes mal, no lo lees bien. ¿Cómo vas a tener una mejor habilidad en otro idioma? Totalmente, yo ahí creo, y hace poco comentaba eso, es en el tema de inteligencia artificial aplica muy bien esta frase de lenguaje es mundo. O sea, digo, si antes era un pensamiento que se reservaba para carreras como filosofía y letras y gente que estuviera en ese sector, yo creo que la inteligencia artificial lo enfatizó un chorro. O sea, es lenguaje es mundo. O sea, tu lenguaje es corto, tu capacidad de aprovechamiento de la herramienta es corta. Tu lenguaje es amplio, tu aprovechamiento de la herramienta es amplio. ¿Qué creo que evidencia? Esta es una anécdota curiosa, digo, porque nunca había, por lo pronto, y nunca me habían preguntado, así es que es como... Lo siento, aquí sí vienen preguntas nuevas. Por ejemplo, yo me di cuenta algo, y sobre todo tú que también le entras a la enseñanza, me di cuenta que... Y yo creo que es la naturaleza humana. Cuando tú estás frente a aula, tú estás tal vez en el mejor de los sentidos utilizando 1 o 2 o 3 estrategias, si se me hacen un chorro, 3 estrategias de aprendizaje. O sea, dices, a este tipo de persona le puedo llegar así, a este otro tipo así, a estos contenidos asados, o sea, etcétera. La inteligencia artificial en una sesión, o sea, bueno, entiéndase, en un conjunto de sesiones, me reveló mis incapacidades de enseñanza. A mí, o sea, no a los alumnos. Que regularmente uno en esta postura de profesor estás evaluando al otro. No manches, yo te soy franco y digo, lo digo pensando en aguas. Si eres profesor, aguas, porque sí hay ahí una serie de situaciones muy cañonas. A mí mismo, o valga la redundancia, me permitió darme cuenta dónde estaban mis sesgos más fuertes, decía, en un periodo de tiempo bien cortito. Entonces yo creo que evidencia, sí, totalmente, porque creo que el mismo factor del input de la inteligencia artificial que evalúe tu lenguaje para saber cómo te dice las cosas, o sea, ¿cómo te contesto? Sí. Te voy a contestar como tú me preguntes. Sí. Yo siento que tiene que ver mucho con eso. Total, y lo que platicamos la otra vez que estamos aquí, o sea, ese estar ejercitando con la herramienta, yo creo que de alguna manera a la inteligencia artificial le va dando el parámetro de tu alcance del lenguaje. Sí. Entonces dice, a esta persona, si le digo esto no me lo va a entender, entonces se lo voy a explicar así.
Porque ya ves que, al menos ChatGPT te tantea con respuestas. Sí. Y te dice, ¿cuál de estas Sí. dos es la que más te funciona? Y te empieza a hablar y te empieza a decir. Y de eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que a las Chido. personas Ajá. nos cuesta tanto soltar el volante? Yo aquí lo veo que incluso con la cuestión de delegar, porque cuando ya empleas una herramienta de inteligencia artificial tienes que saber qué delegar, Sí. qué pedirle, Sí. cómo pedirle. ¿Y por qué crees que las personas, literal, preferimos sentir que decimos? Preferimos sentir que siempre decidimos, Ujú. aunque esto nos haga menos eficientes. De hecho, no sé si tú has visto una película, se llama Ex Machina. Sale Híjole, no. ay, me quiero acordar, es la actriz de Game of Thrones, Emilia Clarke, si mal no recuerdo, Ajá. quién sale en la película, y ella interpreta a un cyborg, no, a un androide. Ok. Totalmente de inteligencia artificial. Y muchas de las cosas que pasan ahí, es que, insisto, es como cuando ves esa movie, el verdadero miedo no es la IA, no es que la IA piense, es que piense mejor que tú. Que ya es un hecho. Sale, o sea, que evidencie que a los seres humanos no nos gusta o nos da muchísimo miedo perder el control. Tú Sí. lo llevas eso a una estación de Sí. trabajo, que de hecho este episodio está inspirado en un video que vi de uno de las personas que trabajan en Google, en Sí. un canal que les recomiendo mucho, se llama Big Think. Ajá. Y ahí en ese canal hablan de cuáles son como estos puntos ciegos que las empresas no están viendo al meter la inteligencia artificial al patio de la empresa a jugar. Claro. Y dicen, esto pasa. ¿Qué ocurre cuando un ejecutivo dice, no, como que la inteligencia está pensando mejor que yo? Qué fuerte. Sí, como que no, yo quiero seguir teniendo este factor de mi lado. Aunque también viene esta parte que cuando no suelta todo el control a veces pareciera que la persona si tiene un buen criterio, ojo, si tiene un buen criterio, esa persona va a aumentar cuando vea sus puntos ciegos. Sí, O sea, va a estoy de aumentar acuerdo. sus habilidades. Sí, porque tiene capacidad de autocrítica Ajá. a través del uso de la herramienta. Y Claro. por eso tiene que ver con la primera pregunta. O sea, Claro, hay personas claro. a las que la herramienta las potencia porque Claro. las hace ver dónde batallan y dicen, voy a trabajar esto. Fíjate, yo por costumbre, Ujú. digo ahorita que estás mencionando eso, por costumbre cuando voy a hacer textos que voy a publicar o que voy a dirigir a alguien, desarrollo mi texto y yo ya le digo a ChatGPT, revisar redacción y ortografía. Tal vez suena burdo, tal vez suena obvio, pero lo valioso para mí en ese ejercicio es la parte de decir, fíjate qué interesante, por ejemplo, en redacción, qué interesante que cuide esto y que se explica mejor con las mismas palabras. Sí, Esa es una, ¿eh? que lo vuelve muy simple. Súper. Entonces, en ese ejercicio de revisión, aprendes. No sé si a ti te tocó las personas que te decían, haz un acordeón. Sí. Vas a estudiar, no estudies, haz un acordeón. Y en el ejercicio aprendías. Siento que eso me está pasando cada vez que yo reviso textos con ChatGPT. O sea, es aprendo. Refuerzas tu capacidad de expresar lo que acabas de aprender. Sí. Entonces, por ejemplo, de hecho a mí me acaba de pasar, he estado escribiendo, mañana doy una conferencia, entonces he estado escribiendo la conferencia, pero es la primera vez que estoy alimentando a Chat con la conferencia. O sea, yo la escribí. Sí, te entiendo. Son historias Te entiendo mías y yo perfecto. hice toda la narrativa. No fue de, oye Chat, dame esto. Claro, No. claro. Yo escribí todo. Pero Yo tengo unas historias bien buenas de eso que acabas de decir. entonces mientras yo lo iba Ahorita te cuento. escribiendo, Ajá. lo escribí por partes. Yo ya tenía un primer borrador que ya probé frente a gente y que sé cosas que tenía que corregir. Sí. Entonces ahora lo volví a poner, le volví a meter. Le dije, a ver, de este borrador... ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de No tanto que lo opine. Le dije, este borrador lo quiero en este tono como esto que ya hicimos. Ah, ok. Y luego, pum, aquí está. Y luego yo veía cosas que yo no hablo así. Sí, claro. Esto hay que cambiarlo por esto. Y en algunas incluso me quitó detalles que yo tenía de cómo yo platico las cosas. Claro. Porque creo que eso es lo interesante cuando tú conoces a alguien. Por ejemplo, si tú vas a ver a un grupo de música, tú quieres que el grupo de música toque la canción que a ti te gusta. pero claro. Si la fueras a ver con otro grupo no te gustaría porque no la tocan como ellos. Sí, estoy de acuerdo. Aunque sea la misma canción. Estoy de acuerdo. ¿Sale? Sí. Es el mismo mensaje. Sí. Es lo mismo yo siento que acá. Es el mismo mensaje,
pero es como yo lo interpreto, como yo le pongo mi tonalidad, mi humor, mi forma de ser, todo, lo bueno y lo malo de que soy. Claro. Eso es lo que le termina de añadir los matices. Estoy de si acuerdo. no fuera una estructura súper plana, ¿sale? Entonces... Pero si te fijas que para tú haber llegado a ese proceso cognitivo de racionalizar eso, tuviste que tener recursos, es decir, tuviste que tener elocuencia. Porque una persona con poco lenguaje o con poco ejercicio del lenguaje, hablarle de matices lingüísticos está bien lejos. Sí, y... ¿Sí me explico? no, es que sí te entiendo, recuerdo perfecto. Una vez le comentaba a alguien que estoy viendo aquí. Le estaba platicando. ¿Quién sabe quién es? Le estaba diciendo la cuestión de los matices. De cómo yo interpreto cuando escucho una canción. Y por qué ciertas canciones no me gustan. Y mucho tiene que ver con los matices. Sí. Con el color hasta del... Sí. Es que suena súper mamón cuando uno lo dices. Y hasta como que a mí en lo personal no me gusta mucho hablar así. Para no parecer... Porque siento que me veo bien mamila. Pero es de verdad. Claro. Cuando hablo de música y hablo de color, para mí sí tiene sentido. Sí, claro. Sí, de que claro, es que esta guitarra suena así siento más que tiene robusta, más esta tonalidad hacia acá. Suena así como... Claro. Y alguien te puede escuchar la guitarra o un instrumento y no va a sentir eso. Sí. No lo va a poder descomponer totalmente de esas maneras. Totalmente. Y creo que ahorita, de hecho, yo creo que eso lo podemos platicar en otro episodio. Tiene que ver con la simpleza de los mensajes generales que se están realizando ahora en la época que vivimos. Sí. Y cuando me refiero a simpleza, es hasta la música. O sea que la música cada vez no es necesariamente eso que sea malo, pero que cada vez la música es más simple. Menos compleja. Exacto, y genera menos ejercicio cognitivo, lo cual te vuelve menos efectivo o complejo al momento de que quieres efectuar un mensaje musical. Claro. Entonces, eso está interesante. La pregunta ¿cuál era? Digo, recordando esa parte que dije es ¿por qué creo que las personas tienen resistencia a qué? Digo, ahorita ¿Por qué a los humanos no nos gusta perder o sentir que perdemos el control o ceder el control? Yo creo que, digo, como para cerrar esa pregunta, uno, porque tenemos una necesidad de control. Ajá. Es decir, el control de alguna manera nos da seguridad y esa seguridad nos permite creer que podemos ser más diestros en ejecutar una acción. Por consiguiente, lo opuesto es que nos da miedo. Entonces, el simple hecho de pensar que puede haber alguien que lo ejecute mejor que yo, pues es miedo. O sea, es vil y cochino miedo. ¿Qué creo yo que pasa mucho con ChatGPT? Te evidencia muy rápido, demasiado rápido. O sea, desde el hecho de que tú le pidas algo y el resultado que arroje no corresponda, sí. Y es como, pídalo bien, o sea... No vamos a decir quién, pero nos tocó por ahí una experiencia no muy grata de trabajar con una cliente en común que pidió logos en inteligencia artificial. ¿En común tú y yo o en común tú no, en común tú y yo. Y ya te acordaste, Sí, cómo entonces, no. Fue muy difícil. Ahorita te cuento una historia que va a estar divertido que la guardes. Ok. Fue complejo. Muy. Y nosotros terminamos, bueno, no. A nivel humano, muy. Y el diseñador de nosotros quedó pues masacrado prácticamente. Sí, o sea, ante los ojos de ella era un inútil y así. Yo así, ay, canijo, porque sí estuvo muy denso eso. Y es complicado. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Ajá. ¿Sale? O sea, ahora con las herramientas hay personas que creen que apoyarte tanto en la inteligencia artificial lo que está promoviendo es que te aísles. Es decir, que ahora trabajemos menos en equipo y más a través de la IA. Okay. ¿Sale? O sea, la pregunta sería, ¿y si la IA no nos está haciendo más productivos, sino más solitarios? O sea, ¿por qué? Porque te da la ilusión de que tú pagas tu programa de inteligencia artificial, tu suscripción, y puedes hacer todo. Porque mucho de la publicidad que se hace es lo que te dice. Yo antes no podía porque no tenía un equipo. Ahora tengo mi asistente de IA y ya no necesito el equipo. Ya hago todo yo solo. Entonces ya las personas literal se están volviendo una empresa ellos solos. Al menos volvemos a la misma parte de en lo que ellos creen, ¿verdad? Yo siento que es un sesgo porque no sabes todo y ¿Puedo decir algo? Sí, o sea, ese sesgo de ser... O sea, pero digo, no sé si se puede decir esa palabra. Le metemos sonido de delfín.
¿Por qué? O es que no tanto porque me da miedo que lo digas. Es que es bien divertido escucharte decir groserías con sonido de delfín. Me di cuenta hasta que Jonah nos entregó el episodio anterior. De hecho, ¿Neta? aquí voy a decir 2 veces para que le meta Jonah. Para que le meta así 2 veces. Es que está bien chido, está bien chido. Gracias, Jonah. Te queremos mucho. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿y por qué lo digo de manera juguetona? Vamos a decir, es el sesgo de la tontería. ¿Por qué? Porque al final del día, la herramienta está condicionada a las capacidades cognitivas del desarrollador. Quiero suponer, como por ejemplo, que en el ejemplo que das es, si tengo un asistente me va a ayudar, sí, pero primero tienes que haber vivido la experiencia de tener un asistente. Real. Te voy a contar una historia. Ok. Les voy a contar una historia. Cuéntame, tío Richard. Ustedes ¿Cómo? saben que de repente, Cuéntame, papá, ¿cómo era? de repente, en la ociosidad, Ajá. pues de repente dices, esto ya está bien hecho, esto ahí va más o menos. Ajá. Y de repente dije, bueno, ¿y qué sucedería si todas mis interacciones con un colaboradora, no voy a decir, pues para que no sepa quién es, Ajá. Fueran a través automatizadas. fueran puras automatizaciones ¿Me de estás chat? diciendo que cuando no quieres hablar con la gente usas un Espera. chatbot? Un mes, hermano. No, y no se dieron cuenta. No se dio cuenta No. nunca. Se los juro, o sea, Hola, soy Robo Richard. no. Y por ejemplo, Richabot. a veces yo lo que hacía Eras era... el Richabot y nunca Sí, se dieron cuenta. Nunca. O sea, Con yo ustedes, en agarraba... exclusiva. La y- confesión, Richard no es una persona, es un Richabot. Y estuvo bien cañón porque en ese ejercicio... Se enamoró de... No, deja Ay, tú. Yo me di cuenta que lógicamente el chat decía cosas que yo no hubiera dicho, ¿no? ya, mándame tus fotos. Por ejemplo, ¿no? Digo, no, dentro de lo legal. Era un pero- chatbot horny. Pero yo decía, eso yo no lo diría, ¿eh? O sea, ese comentario yo no lo diría, manda. Lo interesante, Besitos. por Bye. ejemplo, lo interesante es cuando veías el condicionamiento de respuesta y entonces dices, Ok. somos vaquitas, o sea, O sea, estaban cayendo así. Todas O sea, entraron. eran besitos y... Ay, no me digas esas cosas, Richard. 9 de cada 10, ¿Mexicanos? o sea, de tiros, Ah, ok. eran gol. Entonces me llamó mucho la atención porque dije, No, ¿sí me explico? eres malvado. ¿y qué creo que fue? Disclaimer, no estamos diciendo que ahora intenten ligar a través de herramientas de chatbot. Yo dije trabajo. Yo dije trabajo, ¿va? Yo no dije El trabajo. chatbot no está a la venta en ninguna plataforma y no lo intente comprar. Verá a tus clientes. Oye, me interesa tu app, Richard. ¿Cómo funciona? Porque luego por ejemplo, cuando me di cuenta de que podías crear perfiles con la inteligencia artificial, le decía, ahora necesito que tengas un perfil más esto, ahora quiero que tengas un perfil más aquello. Entonces fue bien irónico porque veías el cambio de comportamiento. ¿Qué me llama la atención a mí de esto? O sea, por eso que ahorita que estás comentando, digo, Eso, fíjate, es que eso tiene que ver la pregunta 4. A Y ver, ahí a ver, justo donde a la ver. dejaste. ¿Cómo distingues entre usar la inteligencia artificial como herramienta y usarla como pretexto para no pensar? qué y tiene que ver con fuerte. esto que estás Totalmente. ejemplificando. Yo creo, te voy a poner un ejemplo que tal vez quienes... ¿Un ejemplo dentro del ejemplo? Sí, un ejemplo exacto, un ejemplo dentro Ok. del ejemplo. Yo creo que perdón, es que me emociona. En las áreas creativas pasa mucho. Entonces, por ejemplo, de repente que alguien te dice, por ejemplo, quienes usan software de ilustración, de edición de foto, pues hay herramientas que ya están más automatizadas que otras. Y a veces tú, por ejemplo, nosotros somos profesores, le dices al alumno, mira, utiliza la herramienta cuando estés hacia acá, pero procura hacer esto a mano o de manera Sí, orgánica. primero, antes de que le metas esto. Exacto, primero boceta para que tu proceso orgánico le dé originalidad y ya utilizas únicamente la tecnología para pulir detalles. Yo creo que acá es exactamente lo mismo. O sea, ¿cuándo elegir usar inteligencia artificial para no flojear? Yo creo que en el control de tu proceso creativo. O sea, como ahorita que les cuento esta anécdota, era literal, era una exploración. Entonces, en la conciencia de que el resultado que llegara a suceder a mí me era... Benéfico. Sí, o sea, al grado de decir, lógicamente no estoy poniendo cosas importantes, Sí. pero estoy viendo que fluye, ¿sí me explico? Y yo creo que eso tiene que ver con el usuario, o sea, ahí es Sí. donde entra este tema de por qué el diseño enfocado en el usuario es tan importante, porque ChatGPT yo creo que es probablemente una de las piezas más relevantes de diseño centrado en el usuario.
¿Por qué? Porque entonces es quien utiliza la herramienta para desarrollar su proceso, su propio proceso creativo, como lo que comentabas de tu presentación, versus quien utiliza la herramienta para ahorrarse el tener que pensar, es un tema de decisión humana. O sea, ahí sí entra y fíjate, un tema de decisión humana. Fíjate, para que veas, y para que les dé miedo. Estas preguntas, sale, yo las reboto con ahora que estoy escribiendo así los guiones, las reboto con chat. Qué chido. Estas. Sí. Y fíjate dónde te quedaste y escucha la quinta pregunta. A ver. ¿Qué crees que revela la IA sobre cada emprendedor? ¿Nuestro potencial o nuestras inseguridades? Y es por donde ibas. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que vean cómo la conversación fluyó a la quinta y última pregunta del episodio. Entonces, yo francamente creo que, obviamente, porque me he topado con esos resultados de que le piden algo a la inteligencia artificial y les entrega algo totalmente aberrante, ¿verdad? Sí, claro, claro. Querían todo ya pulidito y chido. Claro. Y queda horrible. Exactamente. Porque comenzaron al revés. O sea, es como querer empezar. Si tuvieras que dibujar en orden, no sé, un caballito y empezaras por la parte del caballito, que no es la única forma, pero por el, ¿cómo se llama? Por el hocico, por la trompa. Sí. Y terminaras en la cola. Estos empiezan en la cola. Y luego una pata y, o sea, creo que es más difícil. Que se vean dos patas. Ajá. Bueno, no te creas que se vea es una. Es como el meme del caballo que son así cuando juntan las trilogías de las películas. Que está así bien feo el caballo y bien chido lo del medio y bien horrible lo de atrás. Así me lo imagino. Claro, sí. Entonces, ¿tú qué crees que revela? ¿Más potencial o más inseguridades? Las dos. ¿O qué? Las dos. O sea, es justamente lo que estaba comentando. Yo creo que te revela tu debilidad y te revela tu fortaleza. Puedes seguir jugando con ella. Por ejemplo, en la historia que te comento ahorita o que les comento ahorita, hay cosas que yo no diría, o sea, que no nada más que experimenté con ellas y yo no las diría, sino cosas que a raíz del haber experimentado con ellas, entendí que no se deben de decir. O sea, es como esa interacción de comportamiento ya le eché a perder. Yo jamás volvería a hacer esto con otra persona. ¿Sí me explico? O sea, lo mismo pasa con el propio ordenador. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Entonces, tal vez seguiría haciendo, probablemente sí. O sea, jugando con esto. Pero... con esa persona. Peor. Ay, pero sí creo que te está revelando las dos al mismo tiempo. O sea, es muy orgánico. Y, por ejemplo, algo que yo creo que es relevante pensando en que es la última pregunta, dependiendo la versión del ChatGPT, es la complejidad en la que se gestiona el pensamiento, ¿eh? O sea, en la versión gratuita el nivel de complejidad es 1. Cuando se te vence tus límites en la versión gratuita se reducen, se siente un escaloncito. Cuando tienes la versión paga normal tienes otro ritmo de gestión de complejidad de pensamiento. Y cuando tienes la versión pro, o sea, dices, nah manches, o sea, yo creo que lo llegaré a decir de esta manera, incluso te desconoces tanto, o como los changos cuando le ponen un espejo, que dicen, ¿a poco ese soy yo, no? ¿Sí me explico? Mi ser, ese emprendedor. Sí, es como, o sea, se pone bien cañón, pero yo creo que es eso que estás comentando. Por ahí, no, sí, hermano, sí te creo, y de hecho, les queremos recomendar a la audiencia, si ahorita... mientras platicábamos, se les vino alguna película a la mente, les vamos a recomendar una que se llama Ex Machina. Y de hecho tiene que ver con el espejo, fíjate. Esa sensación incómoda de que la IA no es buena ni mala, sino es un espejo. ¡Qué fuerte! Ahí está. Sí, para que veas. Un espejo que te muestra tus miedos, tus límites, tus intenciones y hasta tus contradicciones. A mí ya me dijo Chat en una porque... yo solo me pongo así como límites y la otra estaba platicando acerca de algunas opciones de estudio y me dijo, nada más acuérdate que estás haciendo esto y esto, así que si quieres estudiar, acuérdate, así. No manches. Como si estuviera platicando con alguien de no te me aloques y yo, no te preocupes, tranquilo. Perfecto. ¿Sí? Y también les queremos recomendar una rolita para que no se pongan paranoicos así. Obviamente esta rolita tenía que ser metalera, ñoña y nerd, con un poquito de tatuajes y perforaciones creativas. Este tema, pues, es un clásico, Paranoid, de Black Sabbath. Entonces, si andas paranoico de que, no, de seguro esa sensación de que algo te persigue, pero en realidad es tú propiamente diciéndote, hey, carnal, ponte al día. Entonces, la IA no viene a reemplazarte, pero sí viene a reemplazar la versión floja, insegura o sin criterio
de ti mismo. La herramienta no te define cómo la usas. Si algo te queda de este episodio, que sea esto. La IA puede ser tu atajo o tu espejo. Y a veces lo que más miedo nos da no es la tecnología, sino vernos a nosotros mismos. Si este episodio te hizo pensar, deja un comentario, compártelo y suscríbete. Y sígueme en Instagram como @TomSalvarado. Mi Richard, ¿cómo te encuentran? Ricardo Pegueros en Facebook es donde regularmente cotorreo, pero también en Instagram, Ricardo Pegueros. Ahí van a ver que mi contenido es muy random, porque pues me Porque gusta. no es con IA. Exacto, es orgánico, es así. Bueno, sí hay poquito de ella. Sí hay. Sí, Una pizca. Y ahí seguimos dándole a la creatividad rebelde, pero con propósito humano, sin tanto rollo y con mucho marketing. Comparte este episodio con ese amigo que cree que la IA lo va a dejar sin chamba o que cree que va a volverlo millonario nomás por usarla. Esto fue Marketing 101 con Tomás Alvarado y el buen Ricardo Pegueros. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. No puedo hacerlo. ¡Es que es un robot! Sí, ¡Les dije! Bye. Si me trabé, o sea. Richard Bot se despide y Tomás Bot. Psst.